El tema, el tema del domingo pasado fue el cuerpo se sana solo, primera parte. Ahora vamos a ver el cuerpo se sana solo, segunda parte, ¿verdad? El cuerpo se sana solo. Usted no tiene que andar esperando que las aguas del estanque de Siloé se muevan de vez en cuando el ángel se aparezca. No podemos estar esperando que nos estén diciendo grandes cosas y profetizándonos, ¿verdad? Solamente para ver un milagro o una bendición de parte del Señor. Básicamente, Dios nos da la vida para que nosotros vivamos sanos, ¿verdad? Cuando uno nace, sale del vientre de la madre. Cuando uno sale del vientre de la madre, uno nace para tener una vida sana. Cuando alguien nace enfermo, se le ayuda médicamente para que se mantenga enfermo, para que sane, para que alcance una vida sana, una vida estable. Entonces, cuando nosotros venimos a esta vida de parte de Dios, ¿verdad? Nosotros venimos para tener una vida sana. Cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús es para tener una vida sana. Sana. Entonces, en este día vamos a estar viendo que el cuerpo se sana solo y en la segunda parte. Y les pedí que me ayudaran a leer la cita bíblica que se leyó para que haya un pequeño recordatorio, ¿verdad? Y que no vayan a haber excusas. Cuando Cristo recompensa a las ovejas, les va a decir, me viste desnudo y me viste hambriento, me diste de comer. Entonces le van a decir las ovejas, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Verdad? Entonces Cristo les va a responder diciendo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en cada uno de nosotros. ¿En dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo somos nosotros. Él le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Cristo le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no habéis visto al Padre. Pues el Padre es en mí, yo en Él. ¿Verdad? Así de sencillo era, se estaba dando una revelación amplia delante de los ojos de los apóstoles. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo se sana solo. Solo. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver a mí me gusta siempre llevarlos a ustedes en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque es el mismo lenguaje. Obviamente Dios cambia algunas cosas, pero no las desaparece. Entonces, ahora vamos a estar viendo en Nehemías, en el libro de Nehemías capítulo 8. Ahora ustedes me van a seguir con su vista, yo voy a estar leyendo los versos del 1 al 10. Nehemías del 1 al 8. Y esto es para ver siempre el tema que continúa en su segunda parte, que el cuerpo se sana solo. Y que cada uno de nosotros debemos de buscar nuestra propia actividad dentro del cuerpo para sanarnos mutuamente. Entonces dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías capítulo 8. ¿Estamos ahí todos? ¿Estamos todos? Denme todos un amén. Bien. Dice el verso 1, dice el verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Cómo se juntó el pueblo? El pueblo se juntó como un solo hombre, lo mismo que Cristo está diciendo en lo que ustedes leyeron. Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo.
y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Nuevamente se repite, hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿Cómo estaban los oídos del pueblo? Eso es reverencia. Y los oídos de todo, ¿de cuántos? De todos los que podían entender. Voy a hacer una pausa y voy a hacer una pregunta. Voy a irme a la persona más pequeña en nuestra congregación para que seamos objetivos. Jacobito, ¿podrá entender? Bien. ¿Verdad? Entonces, dice, a los oídos de todo el pueblo, a los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley, estaban en reverencia. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, todo lo que termina en Cías, ¿verdad? A su mano derecha, y a su mano derecha todos los que terminan en Ías, ¿verdad? Vamos al verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. ¿A ojos de quién? De todo. Los únicos que nos excluimos somos nosotros mismos y por eso no nos sanamos. Entonces, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. Eso es reverencia. Reverencia. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Esto fue una oración, ¿verdad? Esto fue una oración de darle gracias al Señor por lo que estaban haciendo en ese momento. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová. Y alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabataí, Odías, Maasaías, Kelita, Azarías, no vayan a usar ustedes estos nombres para sus hijos, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo, esto es lo que venimos en una prédica y en una enseñanza, que haya alguien que se haya fajado estudiando y que no sea menospreciado para venir a explicar, tomando en cuenta que nosotros tenemos a la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro que nos ayuda a entender. Y esto es la prédica, por lo cual hay que estar atentos. Bien, ¿dónde voy? ¿En qué verso? En 7. Y hacía entender al pueblo. Y hacía entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Nuevamente, atento es reverencia. Y en su lugar, no en lugar diferente. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Esto es reverencia. Reverencia, ¿verdad? De modo que entendiesen la lectura. Ustedes tienen que entender la lectura cada culto. Lo deben de entender. ¿Ya? Lo deben de entender. Ustedes no se pueden ir sin entendimiento y sin poner en práctica lo que han entendido, porque el cuerpo se sana solo. Entonces, de modo que entendiesen la lectura. Y, verso 9, y Nehemías capítulo 8, verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová
dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Fíjense que todo lo que he leído lo voy a explicar y lo voy a resumir en una sola expresión en este último verso. Dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo, vamos a ver cuál es el gozo de Jehová y cuál es nuestra fuerza. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando una persona está enferma? ¿Qué es lo que pierde? La fuerza. ¿Qué es lo contrario de la fuerza? Entonces, ¿por qué de continuo estamos diciendo como pueblo de Dios, me siento cansado, no voy a ir a la iglesia, me siento apenado, no voy a hacer esto, siento que no entiendo, no puedo, yo no sé hacer nada, no voy a hacer nada en la iglesia, no puedo hacer nada, no voy a ir por esto y por aquello, un sinfín de excusas como las que Moisés puso delante de Jehová, ¿verdad? Cuando recibe su llamado. Y entonces esas son cosas que no contribuyen para que nosotros vivamos alegres, contentos, felices, sanos. La tristeza es enfermedad. El cansancio es enfermedad. Las preocupaciones es enfermedad. El afán es enfermedad. El celo es enfermedad. El odio es enfermedad. Las preocupaciones son enfermedad. Las aflicciones son enfermedad. La tristeza es enfermedad, el odio es enfermedad, las envidias es enfermedad, el rencor es enfermedad. Puchica, no, hombre. Aquí necesitaría una computadora con una memoria bien extensa, ¿verdad? Y ayudantes para escribir todo lo que son enfermedades. Entonces, nosotros pensamos que enfermedad solamente es un cáncer, una infección, una gripe, un virus, una bacteria, una fractura, en fin, cosas así. No, muchas de las cosas físicas se manifiestan de lo espiritual. Muchas. Digo muchas porque algunas son deficiencias. Cuando uno se va haciendo viejo hay deficiencias, pero aún esas deficiencias Dios las va a sanar. Ahora, hay una sola manera en cómo nosotros podemos entender fácil para que partamos de ahí para ser sanos. Toda la iglesia está viviendo en sanidad, ¿verdad? Toda. Pero estamos viviendo en un estado de sanidad bien mínimo. Ustedes y yo todos estamos sanos, todos. Pero estamos en una escasez. Estamos en una... Y no lo digo para nosotros, esto lo digo en términos general de la iglesia. ¿Verdad? La iglesia en términos general estamos viviendo con una sanidad bien escasa, bien mínima. ¿Qué pasa si usted tiene una librita de frijoles para todo un mes? ¿Qué pasa? No alcanzar. Esa sanidad que nosotros mantenemos a diario es una bien escasa. A veces con dificultad venimos al culto, con problemas. Ahora, de 10 personas, una vive en una sanidad, wow, tremenda. Pero es una persona la que ha sido llamada a vivir en una sanidad abundante. Vale, por ejemplo, Cristo sanó a 10, porque solamente uno vino agradecido a recibir el complemento que fue la salvación. ¿Por qué? ¿Esa era la intención de Cristo? No, no. La intención de Cristo era sanar a los 10, tanto de lo físico como de lo espiritual. Porque el mismo Cristo le dice, bueno, dice Cristo, que no fueron 10. Entonces, lo normal sería que los 10 estemos sanos de manera abundante. Lo anormal es que de 10 uno esté sano en toda la plenitud. ¿Verdad? Eso es eso es lo anormal.
Entonces, pero el 90%, es decir, de que de 10 9 viven en una sanidad escasa, limitada. Ay, hoy sí, mañana no. Ay, yo no sé por qué hoy sí puedo, mañana no puedo. En fin, todo eso no se tiene que superar. Debemos de superarlo. Entonces, eh, hay una sola manera. No se la voy a decir ahorita, se la voy a decir al final. Pero hay una sola manera de cómo nosotros podemos vivir en esa plenitud y es fácil. Es más, todo en el reino de los cielos es fácil. Todo, absolutamente todo. Todo es fácil. Dice el dicho que para el que quiere, todo le es posible, ¿verdad? Para el que quiere. Y, y la Biblia dice que para el que cree, todo es posible, para el que cree. Entonces, el justo por la fe vivirá. La fe es la columna vertebral de la iglesia, del cristiano, la fe. Sin fe no podemos agradar al Señor, es imposible. Eh, entonces la vida está diseñada de manera integral, integral. Nosotros debemos de comprender esto. La vida está diseñada de parte de Dios para que funcione de manera integral, de manera articulada, de manera articulada. Nosotros en el cuerpo, voy a hablar un poquito de aspectos de biología, de cómo funciona el cuerpo, los órganos, todo lo microscópico que puede haber en los órganos, cómo funciona, la sangre, cómo le hacen los exámenes a la sangre, ¿verdad? Todo lo que, con un líquido llamado sangre, todas las cosas que nos pueden detectar, ¿verdad? Y esa es la manera como está diseñado el cuerpo, la vida, tanto espiritual como físicamente. Entonces, en el brazo nosotros tenemos, para que me entiendan, voy a agarrar solamente el brazo. ¿Cuántas articulaciones tenemos en un brazo que podamos entender fácilmente? Acá, el codo, acá, los dedos. Estoy partiendo solo en el brazo. Ajá, son varias. Y a eso se le llama articulación. ¿Para qué sirven las articulaciones? Para dar flexibilidad, movimiento y para que todo el cuerpo se mueva al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, y esto no pasa en el cuerpo de Cristo y es por eso que tenemos problemas. Tenemos problemas. Entonces, así espiritualmente como físicamente el cuerpo y la vida tienen un sistema de defensa. El cuerpo está diseñado para que funcione de manera articular, pero también el cuerpo tiene un sistema de defensas, que también le llamamos sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Para qué sirve el sistema de defensa? El sistema de defensa sirve para detectar y combatir, y eso está ocurriendo a diario. Y constantemente el sistema inmunológico está atacando infecciones, virus, bacterias, un sinfín de cosas. Ustedes tal vez no lo han detectado, probablemente sí, pero no le han puesto atención. Pero una vez se va al baño y dice, ay, hoy hice mal del baño. ¿Qué fue lo que pasó? El mismo cuerpo reaccionó antes de que usted tome medicina. Con ir al baño en el momento preciso, el cuerpo desecha lo que le hizo mal porque el sistema inmunológico se activó, porque el sistema inmunológico está activo, está fuerte. El sistema inmunológico puede estar activo o inactivo, puede estar fuerte o puede estar débil, ¿verdad? Entonces, el sistema inmunológico se puede mantener fuerte o se puede debilitar. Y que se debilite es bien fácil. Bien fácil. Entonces, cuando
Cuando nosotros comprendemos estas cosas, cómo está funcionado, cómo está diseñado el cuerpo, nosotros vamos a conocer en qué consiste la vida, lo que Dios ha preparado. Entonces, el sistema de defensa en lo físico se fortalece a través de una sana alimentación. Se alimenta de un buen tiempo de ejercicio y en el caso de que haya deficiencia en el sistema inmunológico, se recurren a las vitaminas y a cualquier tipo de suplemento natural, ¿verdad? Las vitaminas y suplemento natural es cuando es necesario, ¿verdad? Cuando hay problemas. Pero se supone que nosotros con la alimentación deberíamos de estar nutriendo al cuerpo para que él funcione y se mantenga sano y que lo que esté fallando reciba refuerzo. En la alimentación nosotros debemos de consumir vitaminas, proteínas, aminoácidos, e incluso hasta lo que le hace daño al cuerpo, ¿verdad? Lo que son los carbohidratos son malos de algún modo, pero de otro modo, carbohidratos el cuerpo necesita una porción. Grasas buenas y grasas malas, el cuerpo las necesita, ¿verdad? Entonces, debemos de analizar todo eso, ¿no? Entonces, el sistema de defensa se debilita con la tristeza, con la preocupación, con el enojo. Usted agréguele todo lo que quiera ahí. Todo lo que usted sabe que va de acuerdo a todo esto. El celo, la envidia, el enojo, la ira, la contienda, la pereza, todo eso debilita el sistema de defensa. Las preocupaciones debilitan el sistema de defensas, ¿verdad? Ahora bien, el sistema de defensa espiritual, ¿cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se fortalece y cómo se debilita? Jesucristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros comemos el alimento, los frijoles y la carne y lo que sea a diario, ¿no es cierto? Bien, entonces Jesucristo también dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Miren nosotros, por ejemplo, en los 3 días de culto que tenemos una deficiencia extrema, extrema, de asistencia, de reverencia, extrema. Tenemos los estudios bíblicos el día martes, que se empezó a partir de este año, y hay una deficiencia extrema, lamentable, lamentable, ¿verdad? Entonces, deberíamos de estar todos en los cultos, deberíamos de estar todos. ¿Quiénes estaban aquí leyendo la ley de Moisés? Todo el pueblo. Y estaban como atentos, atentos. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando? Todos los que entendían. Todos los que entendían. Ay, pobrecito, no, el niño no entiende. No, hombre. Hablamos una serie de insensateces graves que nos causan tanto daño y que pensamos que no. Bien, entonces, el sistema de defensa espiritual consiste en practicar la lectura de la palabra y la oración, básico. De allí se desprende un montón de cosas, pero básico es leer la Biblia y orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia estamos escuchando qué es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros oramos le estamos contestando a Dios lo que hemos leído. La oración sin leer la Biblia, sin tener conocimiento amplio de la Biblia, no funciona, es vana. A eso le llamó Cristo palabrerillo. Palabrerillo es cuando usted está diciendo, Señor, vaya, por ejemplo, ¿qué pasó con aquellos que la Biblia en el libro de los Hechos dice de que en el nombre de Jesucristo, el que anunciaba Pablo, les dio una zamangueada, una arrastrada a los demonios? ¿Por qué? Porque fueron diciendo en el nombre del Cristo que predica Pablo. No es así el asunto. Uno tiene que decir en el nombre de Jesús de Nazaret, quien me redimió y me ha llamado a esto, ¿verdad? Entonces la oración es eficaz con el conocimiento de la palabra. De ahí se desprende otro montón de cosas, una diversidad de cosas, ¿verdad? Que debemos de practicar, como es la alabanza, la adoración,
como es el diezmar, el ofrendar, el evangelizar, el orar en una diversidad de oraciones que hay, el amar al prójimo, el evangelizar, todo eso se deriva de eso. Entonces, el sistema de defensa espiritual se debilita cuando no estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros no obedecemos, ya vamos a ver en qué consiste obediencia y desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nuestro sistema de defensa se debilita. Entonces, nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia, para orar a diario, para adorar a Dios. Entonces, nuestro sistema de defensa se debilita, nuestra fe se debilita. Entonces, Pablo menciona por ahí una serie de cosas que son parte de la armadura de Dios para nosotros los cristianos en el libro de Efesios, para toda la armadura de Dios. Pues bien, todo eso nos ayuda a nosotros para defendernos, para tener un sistema de defensa, la fe, empezando por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Si usted y yo no tenemos fe, olvídense, no pasamos del corredor. No pasamos del corredor. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces, la fe, en verdad, la espada, si nosotros no memorizamos la Biblia, si nosotros no la memorizamos, es bien difícil, es bien difícil. Entonces, nosotros nos fortalecemos cuando nosotros leemos y cuando oramos en el Espíritu. Orar en el Espíritu es cuando uno conoce o dice el Salmo 121, dice, supongamos que lo estoy recordando, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, pero yo sé dónde lo dice. Y sé de memoria el verso que así dice. Señor, pues por lo tanto, Señor, yo creo que el Dios Todopoderoso me está guardando en este momento. Mi socorro viene de usted, Señor, usted que es el Dios Todopoderoso. Y le empezamos a dar interpretación a ese versículo memorizado, que está bien claro. Pero usted no se va a conformar con que ya se puede 3 versos, porque usted se va a ir dando cuenta que a medida que uno va aprendiendo, todo se va ampliando y va conociendo uno más y viendo todas las dificultades que existen más en la vida. Entonces, uno las va atacando y se va defendiendo conforme uno va aprendiendo todo. Entonces, nunca terminamos de aprender. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos usar bien el escudo, la fe, el casco, la coraza, el calzado. Es bien importante todo el sistema de defensa espiritual que tenemos nosotros. Entonces, se debilita, sí, se debilita cuando se deja de hacer. Usted deje de venir un par de días al culto y usted ya no tiene ganas de venir. Deje de hacer lo que usted estaba haciendo para el Señor y va a ser bien difícil. Bien difícil. Acomódese en la casa, acomódese en el sillón, acomódese en el partido y todo eso, en la novela, en el Facebook, en lo que sea. Acomódese y después va a ver que es bien difícil volver a querer hacer algo para el Señor. ¿Por qué? Porque se pierden fuerzas, se debilita el sistema espiritual. El sistema de defensa espiritual se debilita. Uno debe de ser constante, ¿verdad? Por eso les decía yo, todo el que no tiene como responsabilidad de congregarse, se debilita y después se le hace normal, ¿y para qué voy? Y Dios así me escucha. Entonces, después se vive en total desgracia. Bien, vamos a hablar del pueblo congregado. El pueblo estaba congregado como un solo hombre, con mucha reverencia mientras les leían y les explicaban la palabra para entenderlo. Entonces, el pueblo estaba como un solo hombre. Israel sabe y entiende que deben de actuar como un solo hombre. Para ellos les es pecado no estar trabajando como pueblo, como equipo, integralmente, articuladamente, cada uno en lo suyo. Cuando Nehemías escribe este libro, cuando Nehemías aparece, Nehemías aparece como gobernador y aparece como un gran líder para guiar al pueblo a restaurar los muros de Jerusalén. Y él pone al pueblo, a todo el pueblo a trabajar. En una mano la espada y en el otro la herramienta. Y no se bañaban todos los días. No, nunca se desnudaban. Entonces,
era bien, bien interesante. Entonces, para que reconstruyeran los muros, tuvieron que trabajar articuladamente. ¿Qué significaba articuladamente? O sea, cada uno estaba en los portillos que se habían hecho en el muro, cada uno estaba haciendo su trabajo. Entonces, el pueblo estaba trabajando como un solo hombre, así como estaban escuchando la palabra como un solo hombre, y como un solo hombre la iglesia deberíamos de movernos, pero honestamente delante de Dios y yo con ustedes y conmigo mismo, no estamos trabajando como un solo hombre. Ni la iglesia a nivel mundial, ni nuestra congregación, no estamos, ni ninguna congregación, es mentira, no estamos trabajando como un solo hombre. Por eso es que la manera en que nos mantenemos es porque Dios es grande. No crea que nos mantenemos porque estamos obedeciendo y manteniéndonos como un solo hombre. Nos mantenemos porque Dios es fiel. Por eso. Pero mientras nosotros querramos vivir de la fidelidad de Dios, vamos a vivir con enfermedades. Cuando yo me refiero a enfermedades, hermano, me refiero a problemas que provocan tristeza, enfermedades en el cuerpo, enfermedades en el alma. Hay enfermedades que no las detecta el examen de sangre. Ay, no sé, y me duele esto y el doctor no sirve. No, el doctor no es que no sirva. El que no sirve es uno, porque no entiende que el problema es 100% espiritual. Cuando el problema no se soluciona de una manera o de otra, el problema es meramente espiritual. ¿Verdad? Entonces, pero ahorita al final yo les voy a decir cómo se arregla todo esto. Entonces, también el pueblo estaba trabajando en equipo como un solo hombre. Todos hacían algo en su respectivo lugar y tarea. El pueblo estaba junto a Nehemías reparando los muros de la ciudad. Y obviamente aquí estaban continuando, ¿verdad? Todo ese proceso. Ya estaban bien adelantados, ya estaban, recibiendo, ¿verdad? La enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces, cuando aquí les están leyendo, el pueblo empieza a llorar cuando les leen la ley. ¿Qué creen ustedes que pasó porque el pueblo lloró? Bueno, para avanzar, porque el tiempo va rápido, el pueblo lloró, hermanos, porque con la llegada de Nehemías, el pueblo tuvo la oportunidad que Dios les estaba dando de reedificar los muros y la ciudad. Entonces, cuando les están leyendo la Biblia, aquí no dice qué es lo que estaban leyendo, ¿verdad? No, pero qué parte de la Torah estaban leyendo, no dice. Pero yo me imagino que si lloraron es porque les estaban leyendo la parte donde tal vez habían pecado. Y entonces les recordó de que la ciudad fue destruida por el pecado del pueblo. Pero entonces el pueblo lloró. Viene Nehemías y le dice, no lloren, no estén tristes. Miren, cuando uno hace una fiestecita, una comidita de cumpleaños, la comida que hacemos nosotros después del culto, todo eso es sinónimo de fiesta, de alegría, de gozo. Y yo me sorprendo por qué la gente a veces se va y no quiere comer. Y aún hoy que es gratis. Mire, dice aquí, le dice Nehemías, dice, voy a leer desde el 9, porque antes yo era el pueblo, ¿verdad? Y le dice desde el 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pero, ¿por qué lloraban? Porque lo que les estaban leyendo les estaba recordando a Dios de que habían pecado y por eso les habían destruido la ciudad. Entonces, en el verso 10 les dice Nehemías, luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, no os entristezcáis. Entonces, y aquí viene la expresión que vamos a estar usando, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, ¿qué es lo que qué estaba pasando cuando dice esto Nehemías al pueblo? ¿Y qué estaba pensando el pueblo antes de que Nehemías diga esto? Bien,
el pueblo estaba siendo desviado y esto es lo que uno debe de aprender a manejar, a superar. El, el, la- el- Nosotros con facilidad podemos ser distraídos. Dice Hebreos 12, puesto los ojos en Cristo, el hacedor, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Puesto los ojos en Cristo. Nosotros debemos de llegar a lograr eso, de tener nuestros ojos en Cristo, puestos en Cristo, que nadie nos mueva. El pueblo estaba siendo movido recordando su pecado y no era esa la idea. La idea era de que vieran la visitación que Dios les había hecho a una restauración. Entonces, Nehemías les dice que vayan y preparen comida y que le lleven a los que no tienen y que no estén tristes, ¿verdad? Porque la tristeza baja el sistema de defensas y se pierde la fuerza. La falta de fe en Cristo nos debilita espiritualmente, perdemos fuerza, ánimo, ¿verdad? Y somos presa fácil. Entonces, les dice Nehemías, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, ¿verdad? Entonces, yo sé que entonces el pueblo se entristece. El pueblo se entristece, ¿verdad? Al recordar, bueno, al ser distraído, porque no era esa la idea de leerles la ley de Moisés, no era la idea de decirles ustedes son culpables, no, la idea era de que entendieran de que estaban recibiendo una visitación divina de restauración, una oportunidad para volverse a levantar y volver a ser pueblo y estar fuertes, estar sanos, estar alegres. Entonces, Nehemías les dice, enfóquense en que ahora están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Dios los había visitado a través de Nehemías y con todos los que estaban con él para motivar al pueblo a reedificar los muros, a que estuvieran gozosos, a que estuvieran sanos, a que estuvieran adorando. Entonces, la idea de leerles la ley era de que ellos pusieran la mirada en que estaban recibiendo un momento de visitación divina, de restauración. Esa era la idea. Entonces, les dice Nehemías, ahora no se preocupen, no estén tristes, porque ustedes están haciendo la voluntad de Dios en trabajar y reedificar los muros y la ciudad para que vuelvan a adorar y se vuelvan a Dios y obedezcan sus mandamientos. Eso es lo que les dice Nehemías. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con Israel? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es de que nosotros estemos ocupados en la viña del Señor. La voluntad de Dios es que la iglesia estemos ocupados en trabajar con nuestra salvación. La salvación es un talento, es un don que se nos es dado para trabajarlo y multiplicarlo. Multiplicarlo. Cada oveja debemos de ganar almas. Bueno, en este caso yo ya no, aunque ya no de manera directa, indirecta, ¿verdad? Sí, pero no directa. Entonces, pero ustedes deben de ganar almas para Cristo. Es responsabilidad de ustedes, es trabajo de ustedes. Deben de hacerlo. Ustedes deben de ganar almas. Es trabajo de ustedes para bendición de ustedes. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuál es el gozo de Dios? ¿Cuál es el gozo que un padre siente de su hijo? Cuando el hijo está obedeciendo al padre, cuando el hijo está estudiando en lugar de andar callejeando, cuando el hijo está llevando una vida buena para casarse y tener un buen hogar, cuando el hijo es trabajador, es luchador.
el padre está contento. ¿Por qué? Porque el hijo está haciendo lo que el padre le aconseja y el padre está viendo lo que él desea ver en su hijo. Porque el hijo está haciendo lo que el padre quiere que haga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gozo del Señor con la iglesia? El gozo del Señor con nosotros es vernos que estemos trabajando en su viña. ¿Cómo nosotros nos vamos a sanar? Nosotros nos vamos a sanar cuando nosotros estemos trabajando en la viña del Señor, cuando cada uno esté haciendo lo que ha sido llamado a hacer de manera integral y de manera articulada. ¿Por qué Pablo en los estudios que estamos teniendo de Filipenses, ahorita estamos en la epístola de los Filipenses, por qué Pablo le dice, verdad, les dice a esa iglesia, pido que ayuden a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir? Eso es trabajar articuladamente. Yo no le ayudo porque no me ayudó. Yo no le ayudo porque cuando yo hice mi actividad no llegó. Y estamos pretendiendo pagar mal por mal. Y al mal se le paga con el bien. Entonces, cuando Dios mira que nosotros estamos haciendo su trabajo, entonces Él se goza y dice, Iglesia Puerta del Redil está trabajando como yo les he dicho. Qué gozo siento. Qué gozo siento. Cuando un pecador se arrepiente y donde hay fiesta y tristeza, hay alegría. Pero esa alegría, ¿por qué es provocada? Porque se salvó una alma aquí en la tierra. ¿Y esa alma por qué se salvó? Porque la iglesia hizo el trabajo evangelístico. Entonces Dios está gozoso. Y cuando Dios mira que estamos nosotros haciendo el trabajo de Él, Él dice, estos se están preocupando de lo que yo los he llamado a hacer. Y fíjese bien, cuando nosotros nos preocupamos de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, entonces Dios se va a preocupar de nuestras necesidades. Cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, vamos y nos preocupamos de hacer el trabajo por el cual nos han ofrecido un sueldo. Y cuando nosotros devengamos ese trabajo, nosotros recibimos un sueldo y es recíproco. Pues bien, cuando nosotros nos preocupamos por hacer el trabajo del Señor como iglesia, Él se va a preocupar de lo de nosotros. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando nosotros veamos cómo Dios está obrando en nuestras vidas, la obra de Dios en nuestras vidas es lo que nos da fuerza. El Señor hizo este milagro en mi vida y nosotros nos fortalecemos. No es de otra manera. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos vamos a sanar como cuerpo? Sencillo. Que trabajemos de manera integral y articuladamente, que trabajemos en la viña del Señor y Dios se va a encargar de nuestras necesidades. David se acordó de hacer misericordia del hijo de Jonatán, ¿verdad? De Mefiboset. ¿En qué estilo de vida estaba David cuando David se acordó de esta persona para hacer misericordia con él? ¿Estaba en victoria o estaba en derrota? Estaba en victoria. Estaba en abundancia. Mandó a llamar a Mefiboset, lo hizo sentar en su mesa para que comiera y viviera en la casa del rey. Le devolvió todas las cosas. Si se las devolvió es porque el reino de David en ese momento no las necesitaba, está en abundancia. Y se acordó de hacer eso. Era parte de lo que David estaba haciendo como agradecido con Dios. Cuando nosotros trabajamos en la viña del Señor es porque estamos agradecidos y el agradecimiento nos da sanidad. El agradecimiento es parte del trabajo que debemos de hacer en la viña de Dios de manera integral y articulada, como un pueblo, como un solo cuerpo, como una sola persona. Ser agradecido.
el agradecimiento no debe de ser del diente al labio en oraciones vanas. Señor, te doy gracias por esto, te doy gracias por aquello, te doy gracias por esto. Yo soy bien agradecido. ¿Por qué Jesucristo reprochó a los fariseos y escribas que oraban en las esquinas para ser vistos? Porque era vano y ya estaban recibiendo su recompensa, queriéndose ver como santos y puros y intercesores delante de Dios por todo el pueblo. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere ver un agradecimiento en nosotros, pero dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Estaba David dando de gracia lo que de gracia había recibido? Sí. Dios había sido generoso con David en ese tiempo. Había sido generoso Dios con David. ¿Estaba agradecido David con Dios? Sí, estaba agradecido. ¿De qué manera estaba agradecido? Haciendo misericordia con alguien que necesitaba hacer misericordia. ¿Estamos nosotros agradecidos? Sí, estamos agradecidos. Entonces, estamos haciendo como congregación lo que debemos de hacer porque estamos agradecidos con Dios. Esa es la pregunta que debemos de hacernos y llevar esta pregunta a la intimidad de nosotros con Dios y decirle, Señor, revélame, muéstrame, Señor. Quiero entender esto. Señor, estoy siendo agradecido contigo. Porque el dejarnos instruir por la palabra de Dios debe de ser parte de nuestra respuesta a Dios. Si yo me dejo instruir por la palabra de Dios, por los ministerios que Dios ha puesto para que me aconsejen con la palabra de Dios, yo voy a estar demostrando agradecimiento. Si yo me dejo pulir y enseñar para hacer la voluntad de Dios. Entonces, David estaba siendo agradecido porque estaba poniendo en práctica lo que él recibía de Dios. Entonces, el agradecimiento es parte de la función del trabajo integral y articulado que la iglesia debemos de hacer como un solo cuerpo, el agradecimiento, pero el agradecimiento por hechos, no por palabras, no del diente al labio. Entonces, el agradecimiento es algo que nos va a ayudar a nosotros a estar sanos. El sistema de defensa espiritual es fortalecido cuando estamos obedeciendo a Dios en aquello para lo cual hemos sido llamados. Dios se goza cuando nos mira haciendo el trabajo que nos ha llamado a hacer y el resultado de este trabajo produce en nosotros gozo y el gozo produce sanidad. Cuando estamos en problemas, Dios se encarga de darnos salvación, porque dice, este es uno de los míos, está trabajando. Noé se puso a edificar el arca, hizo el trabajo de Dios, le creyó porque fue por fe. Entonces, pero ¿qué pasó? A todos se los llevó el diluvio, las aguas, todos perecieron, menos Noé y los que estaban con él en el arca. Entonces, y dice las escrituras, dice, y se acordó Jehová de Noé. Y dijo, no, hombre, si que este es mi siervo. Ahora las aguas van a empezar a descender y empezaron a descender. Tomó tiempo para que descendieran, ¿verdad? Pero lo ayudó. Entonces, de la misma manera, Dios nos va a ayudar a nosotros siempre que nosotros estemos haciendo el trabajo de Dios. Entonces, nosotros queremos vivir sanos, felices, contentos, alegres, en lugar de estar tristes. Entonces, nosotros preocupémonos de hacer la voluntad de Dios y de hacerla de la manera que Él nos ha llamado a hacerla, sin pleitos, sin contiendas, sin enojos, sin nada de eso. Entonces, sin pretender cambiar nosotros lo que Dios tiene para nosotros. La alegría. La alegría es lo contrario de la tristeza. Entonces, la alegría es sanidad. Cuando usted sonríe, uno debe de sonreír. La alegría da gozo, da sanidad. El andar alegre, gozosos, da sanidad. El andar todo jetudito, trompudito, con un pedazo de limón en una esquina de la boca, eso no ayuda. Eso no ayuda. Uno debe de andar sonriente, uno debe de andar alegre. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Por aquí medio molado, pero aquí estoy. ¿Qué son esas cosas? Medio fregado, medio jodido, como sea en su tierra, ¿verdad? Como usted lo entienda. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? No, uno tiene que decir, estamos bendecidos, contentos, alegres con el Señor,
¿verdad? Alegres, gozosos, aunque uno sepa que por dentro uno tal vez anda mal, pero uno tiene que andar confesando las palabras de fe, ¿verdad? Entonces, el agradecimiento es bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Nuestra gentileza sea conocida de todos, porque el Señor está cerca. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La gentileza fue también gentil, hizo uso de la gentileza David cuando bendijo, hizo misericordia con Mefiboset. Sí, fue gentil, usó la gentileza. Vuestra gentileza, dice el apóstol Pablo, sea conocida de todos, porque el Señor está cerca, ¿verdad? Hay que ser amables, hay que ayudar a los demás y sobre todo en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Aquí, seamos generosos, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida de todos. Y dice la Biblia que nos soportemos los unos a los otros. El soportarnos nos ayuda a estar sanos. Es decir, todo esto es parte de trabajar en equipo coordinadamente. Me hizo un desaire, ya con ese desaire que me hizo, yo ya no quiero trabajar con ese hermano, con esa hermana, yo no quiero hacer eso. Me dijo algo que no me gustó y a mí no me tiene que decir nada que a mí no me guste. No. Pedro no le dijo así a Cristo cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo. Bueno, Jesucristo fue el primero que le dice, le entabla esta conversación y le dice todo lo que le iba a acontecer, ¿no? A Cristo. Y entonces le dice Pedro, Señor, en ninguna manera te acontezca eso. Miren la respuesta que le dio Pedro. No fue una respuesta que a primera vista se vea una respuesta grosera o terrible o fatal. No, se ve una respuesta normal. Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y en cambio la respuesta de Cristo se ve una respuesta bien drástica, bien hasta ofensiva, ¿verdad? Pero tampoco lo era. Entonces Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Y no vemos a un Pedro resintiéndose. No vemos a un Pedro quejándose. Uy, ahora ya el maestro ya no me quiere a mí, ya me desecha, ya me dice cosas groseras. O sea, nosotros tenemos un comportamiento infantil tan grave por la falta del crecimiento, por la falta de trabajar como un solo hombre en Cristo Jesús, de trabajar de manera integral y articuladamente. El cuerpo se sana solo, pero el cuerpo se ayuda mutuamente. Así como nuestro cuerpo se ayuda mutuamente. Vaya, por ejemplo, ¿le ayuda o no el hígado a todo el cuerpo? ¿Le ayuda o no los riñones a todo el cuerpo? ¿Le ayuda o no los pulmones a todo el cuerpo? ¿El aparato digestivo le ayuda o no a todo el cuerpo? Por favor, hermanos, entendamos esto, que esto es de kinder. Y dejemos ya de esas niñerías y comportémonos como el cuerpo de Cristo si queremos vivir sanos. Ustedes están sanos, pero miren, una porción bien mínima, bien mínima. Un día andan elevados, otro día andan ya tocando agua porque ya no hay tierra. Abrieron hoyo en la tierra. Es un pozo, pues. Y la vida de Cristo tiene que ser. Hay un canto que dice, ¿va? Subiendo y no bajando, ¿verdad? Entonces, la vida del creyente debe de ser, mire, podrá ir a 1 milla por hora, podrá ir como tortuga, pero que sea hacia arriba. Que sea hacia arriba. Yo me admiro cómo aquí tenemos un liderazgo que toda esta semana no ha venido a la iglesia. Yo me admiro que tenemos aquí un liderazgo que a veces vienen una vez a la semana. Yo me admiro que aquí hay liderazgo que muy rara vez viene los días martes al estudio bíblico. Eso no funciona. Yo les voy a decir,
Ustedes que están aquí son más privilegiados, ¿verdad? Los que no están, espero que lo vean por medio de la grabación. Pero yo les voy a ser bien sincero, ¿verdad? Eh, el líder que está trabajando de esta manera se está engañando a él solo. Eso no es ser parte del cuerpo de Cristo. Eso no lo es. Y esa no es la manera de trabajar, venir cuando a mí me ronque la gana, venir cuando yo tenga tiempo. Eso no es. Así no vamos a estar sanos. Así no vamos a estar sanos. Si nosotros queremos ver esa sanidad que el mismo cuerpo genera, yo tengo que estar activo dentro de ese cuerpo. Para que a mí el hígado me funcione, yo tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que dormir bien, tengo que amar al prójimo, tengo que andar sonriendo y todo funciona al mismo tiempo. Pero el cuerpo de Cristo no está funcionando espiritualmente al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo no soy parte de ese cuerpo, si yo no me activo como parte de ese cuerpo, no voy a ayudar a ese cuerpo, ni ese cuerpo me va a ayudar a mí, me explico. Y el cuerpo, él solo se sana. Dentro del cuerpo, dentro de mi cuerpo, aquí está toda la actividad poderosa de Dios para que él se active. Yo hago algo que yo quiera para que hacer funcionar los pulmones, no, ellos están funcionando a la manera que Dios los ha creado. Están agarrando ese aire, ese oxígeno que necesita el corazón, que necesita el cerebro. Yo a veces le digo a mi esposa, el agua no tiene ningún sabor y qué rica es, le digo. Entonces, si yo quiero vivir alegre, contento, si yo quiero vivir una vida victoriosa, una vida triunfada en Cristo Jesús, mire, debemos de comprender que debemos de estar activos en el cuerpo de Cristo. Y si usted no está activo en el cuerpo de Cristo, no es del cuerpo de Cristo. No es. Pero tenemos que estar activos en el cuerpo de Cristo. Bien activos. De esa manera, nosotros nos sanamos. Cuando estamos en problemas, ahí viene Dios a ayudarnos. Las oraciones del otro, vaya, yo sé, porque yo sé que hay creyentes, ¿verdad?, de título, porque eso fue parte del domingo pasado, no explicar, ¿verdad? Perdón, no, eso lo estamos viendo en la epístola de los Efesios, que el ser creyente no es de título, es de acción, es de práctica. Mucha gente dice, yo soy cristiano, soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo soy parte de la iglesia. Pues sí, pero ¿y qué hace como parte de la iglesia? Nada, cero a la izquierda. El que es parte del cuerpo de Cristo tiene que estar activo, el que es cristiano tiene que estar activo. Entonces debemos de comprender cómo y en qué consiste mi parte activa dentro del cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo me ayude a mí a estar sano. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos que el cuerpo se sana solo. La iglesia es un cuerpo y cuando nosotros estamos trabajando en la viña del Señor como Él nos ha llamado, el Señor se goza de vernos así y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando uno está sano, está fuerte. Y no hay nada más terrible y peligroso es que estando sanos, digamos, no tengo tiempo o no puedo, porque todo eso es sinónimo de debilidad, de estar de no poder hacer algo cuando se puede hacer. Yo no puedo hablar, dijo Moisés, yo no puedo hacer eso, envía a otro. Y Dios le dijo una y otra cosa. Por último, Dios se enojó y le dijo, ¿vas o te mando? Y así estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso batallamos, porque estamos luchando contra Dios. No estamos luchando contra Satanás, estamos luchando contra Dios insensatamente. Insensatamente. Estamos luchando contra Dios. Señor, ¿cuántos de ustedes le han dicho al Señor, yo solo esto voy a hacer? ¿De dónde viene eso? Eso viene de Satanás.
Señor, de ninguna manera te contesta esto, apártate de mí, Satanás. ¿Quién le dijo a usted que usted va a hacer como usted quiere en la viña del Señor? ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién? Lo bueno de esto es que estamos en el lugar correcto, en el camino correcto, estamos en el lugar correcto. Ahora solamente depende de nosotros que estando en el camino correcto y en el lugar correcto, que nosotros hagamos lo correcto. Si usted se pierde en el camino del Señor, va a ser porque usted quiso. Pero si usted cree que de la manera que usted decide agradar a Dios lo está haciendo, se equivoca. Todo aquel que piense que a la manera que él decide servirle al Señor o agradar a Dios lo va a lograr, no. No. Entonces, si queremos triunfar en la vida como iglesia, tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, no como entrenados, no como arrimados, como hijos. Porque a veces andamos tan tristes, enojados, molestos, porque andamos enfermos. El apóstol Pablo tenía un aguijón y cómo se gozaba predicando el evangelio. Se gozaba. Y con un aguijón en su cuerpo. Nosotros estamos a veces sanos de algún modo, pero mostrando la enfermedad de la tristeza. Y bueno, el cuerpo se sana solo. El cuerpo se sana solo, pero hay que entender cómo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuándo somos cuerpo y cuándo no. Cuándo estamos activos y cuándo no. ¿Verdad? Y como dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? La misma naturaleza nos enseña, hermanos. La misma naturaleza nos enseña. Saquemos el hígado saquemos el hígado de nuestro cuerpo, a ver si el hígado va a poder recibir lo que necesita para funcionar y a ver si el hígado nos va a ayudar en el cuerpo. Hay mucha gente en cada congregación que es parte del cuerpo de Cristo, que está dentro de la congregación, pero realmente no pertenece a la congregación espiritualmente hablando. Y bueno, y el Señor lo ha diseñado así y así vamos a vivir sanos y en victoria. Ahora depende de nosotros, perdón. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Vaya, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son antisociales? ¿Saben qué es un antisocial? Correcto. Eso es estar enfermo. ¿Cuánta gente no le gusta reírse de una broma sana? Porque díganme, si no es con algo gracioso, ¿cómo nos vamos a reír? Díganme de qué manera, la risa santa, díganme cómo es. Hay gente que no se le puede hacer una broma para reírse, algo sano, porque todo les molesta. Hay gente que no le gusta divertirse y eso es enfermedad. Eso es enfermedad. Entonces, debemos de trabajar muy en serio en estas cosas porque realmente lo que Dios nos ha dado la vida en Cristo Jesús es una vida sana. Es una vida sana. Es una vida sana. Así de que dice el Salmo 103, dice el verso 1 en adelante, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando nosotros bendecimos al Señor, nosotros estamos sanos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros bendecimos el nombre de Dios, ¿cómo bendecimos nosotros el nombre del Señor?
cuando nosotros estamos trabajando en su viña como lo estaban haciendo con Nehemías, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, hermanos, nosotros bendecimos al Señor. ¿De qué manera bendecimos al Señor cuando nosotros somos obedientes a Él? Lo bendecimos. ¿Por qué? Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pero nosotros queremos bendecir al Señor vacacionando, vagando en cualquier rincón del planeta, menos en la congregación pagando los votos. Digo con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hay que bendecir al Señor siendo obedientes, ¿verdad? Siendo obedientes y entonces al estar operando nosotros dentro del cuerpo de Cristo, Dios va a estar operando en nuestras vidas en cada necesidad que tengamos y nos va a mantener alegres y gozosos. El punto es que nosotros mantengamos un estilo de vida, que sea un estilo de vida sano, pero que no sea ocasionalmente. Hay cristianos que se conforman con vivir unos días sanos y otros días amolados. Unos días bien, unos días mal. No, la idea es tener una vida estable. Aprendan a mí. Aprendan a mí. Yo puedo estar bien fregado, pero yo aquí estoy. Y no les vengo a decir, ay hermanos, hoy ando bien jodido, bien amolado, bien tremendo, oren por mí. Se necesitan en todo tiempo las oraciones, pero no es ese mi estilo de vida, ¿verdad? Ay hermanos, hoy estoy bien quebrado, me he ganado, denme una ofrenda. No, tampoco. No. Yo trato de mantenerme, dando el ejemplo a ustedes en las buenas y en las malas, sirviendo al Señor. Obviamente, ¿verdad? El Señor es bueno y misericordioso y me tiene de bendición en bendición y de victoria en victoria, pues, ¿verdad? Porque antes me preocupaba por ustedes equivocadamente, ya no. Hoy me preocupo solamente en lo que debo, no en lo que no debo. Estoy aprendiendo a hacer mi trabajo en el cuerpo de Cristo. Y me siento más fuerte, más contento. ¿Verdad? Así de que los dejo con esto y sé que el Espíritu Santo puede obrar poderosamente en ustedes si ustedes se lo permiten. Si ustedes se lo permiten. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios.